En el oscuro y polvoriento corazón de New Haven, Connecticut, a finales del siglo XIX, se escondía un convento cuya fachada de piedad y compasión enmascaraba un horror inimaginable. Entre 1875 y 1900, más de 200 huérfanos y varias monjas desaparecieron sin dejar rastro, sus vidas y esperanzas consumidas por las sombras de un sistema corrupto. Documentos recién descubiertos relatan un esquema insidioso de tráfico humano, gestado bajo la mirada aprobadora de la Madre Superiora y el obispo local. Se rumorea que un hospital, presentado como un refugio para los desamparados, albergaba prácticas clandestinas que involucraban abusos inimaginables y experimentos médicos crueles, realizados por mentes viles camufladas detrás de hábitos religiosos. Una comunidad inicialmente ciega ante estos crímenes fue finalmente sacudida por la valentía de un denunciante, cuyo grito desgarrador por la verdad desató una ola de represalias. Las estadísticas de víctimas fueron meticulosamente borradas, y aquellos que intentaron hablar se perdieron en el ruido ensordecedor del silencio. Los documentos revelan una complicidad alarmante con las autoridades locales, quienes sellaron sus labios a cambio de poder y dinero. A medida que desenterramos cada capa de esta sombría historia, quedará al descubierto la perturbadora realidad de las primeras desapariciones y el extraño comportamiento en el convento. Con el tiempo, empezaremos a explorar los registros incriminadores que sugieren un lado siniestro que nadie se atrevía a nombrar. Escucharemos el testimonio desgarrador de un sobreviviente, cuyo relato será un eco del horror que todavía persiste en las sombras. A medida que la conspiración se extiende, las conexiones con otras instituciones y crímenes aún más oscuros se revelarán, reflejando la horrorosa magnitud de un secreto que ha permanecido enterrado demasiado tiempo. La verdad está esperando, oculta entre los muros de piedra caliza y arcos góticos, en los libros de registro y la correspondencia clandestina, aguardando ser desenterrada y revelada a un mundo que necesita conocer su pasado para sanar. Bienvenidos a Condesa Mari, CKINE de Niñas Vivas por Belleza, donde el horror histórico religioso cobra vida para desvelar un legado de sombras y verdades ineludibles. Mientras la verdad salía a la luz, una densa atmósfera de miedo envolvía a New Haven. Los murmullos comenzaban a transformarse en gritos apagados de angustia. A medida que exploraban los documentos, los investigadores tropezaban con un testimonio que los paralizó. Era un relato desgarrador de una ex novicia, Clara, quien había encontrado una forma de escapar del convento. Su hoja de papel, rasguñada y manchada, era un rayo de luz. En la oscuridad, ellas no solo desaparecían, eran utilizadas, escribió Clara. Sus ojos estaban llenos de miedo al recordar. Los huérfanos son solo un recurso, un experimento. Nos llevaban al sótano, donde nunca había luz. Allí, las monjas realizaban prácticas que ni en los peores sueños podría imaginar. Su letra temblaba en cada palabra, como si el miedo todavía la persiguiera. El convento, bajo su fachada de compasión, se convirtió en un laboratorio. Una enfermera de la diócesis había documentado casos de histeria y melancolía entre las niñas, utilizando esos términos como un pretexto para someterlas a crueles tratamientos. Los médicos eran monjas enmascaradas, realizaban experimentos con hierbas y sustancias desconocidas. Se rumoreaba que algunas niñas simplemente nunca volvían. En solo descifrar esa horrible verdad,
hacía que la garganta se cerrara, como si uno mismo estuviera siendo atrapado en la telaraña de la mentira. Clara terminó su relato con la frase: «Nunca vi a las niñas que eran llevadas. Nunca regresaron». Sus voces se esfumaron como si nunca hubieran existido. Este testimonio resonó en el corazón de los investigadores, resonando en la comunidad que comenzó a reunirse, incapaz de comprender el horror. La atmósfera se tornó tensa cuando la noticia llegó a las autoridades. Fue un eco aterrador que mostró cuán profundamente estaban implicados. El obispo, con mirada seria y autoritaria, jamás consideró investigar. La complicidad se sentía en el aire, un pacto de silencio que protegía a los culpables. Mientras algunos comenzaban a hablar, otros preferían permanecer ciegos, negando que el horror pudiera ocurrir bajo el techo sagrado de una institución religiosa. Una noche, un grupo de valientes decidió infiltrarse en el convento. Sabían que las pesquisas jurídicas no iban a dar frutos, así que tomaron la justicia en sus propias manos. Al llegar al sótano, la oscuridad los envolvió. Un suave murmullo los hizo detenerse. ¿Escuchan eso?, alguien susurró, mientras escalofríos recorrían sus cuerpos. Y allí, frente a ellos, con sus propios ojos, avistaron algo aún más horrible. Un grupo de mujeres encadenadas, murmurando oraciones rotas, rostros pálidos y ojos vacíos. La realidad que presenciaban era un abismo de desesperación. En un rincón, una puerta se cerró de golpe, el eco resonando como un grito de auxilio. Sin poder resistirse, el grupo corrió hacia la salida, pero ya era demasiado tarde. Gritos resonaban en la oscuridad. Alguien los había visto. Fuera, la noche se convirtió rápidamente en caos, luces parpadeantes. La comunidad se reunió, pero los murmullos eran diferentes ahora. «Han encontrado algo. ¿Qué están ocultando?». Los rostros estaban llenos de desesperación, enfurecidos por la revelación. ¿Cuánto tiempo más durarían esos secretos? Mientras se dispersaban en busca de respuestas, enfrentando al sistema que había mantenido todo en silencio, una revelación aún más chocante salió a la luz. Un nombre que para muchos era un símbolo de fe y autoridad. La Madre Superiora estaba ligada a esas prácticas. Las cartas entre ella y el obispo revelaban negociaciones que sacudían los cimientos. La moralidad. Todo se sostiene en un hilo, pensaron, mientras la consternación llenaba el aire. ¿Qué harían ahora? La única certeza era que un nuevo capítulo de horror estaba por comenzar. ¿Quién se atrevería a desafiar a las sombras? ¿Quién se levantaría para enfrentar a la Madre Superiora? Todo estaba por descubrirse en las oscuras profundidades donde la compasión había sido un mito. La confusión reinaba mientras la multitud se dispersaba, cada rostro reflejando el miedo y la ira. Hombres y mujeres buscaban respuestas. Se miraban entre sí con esa chispa de compasión y furia. ¿Cómo pudo pasar esto aquí? La pregunta resonaba en cada rincón. Pero otro eco, más oscuro, emergía entre los murmullos. La revelación de Clara había sido solo el comienzo. El silencio del convento se había roto, y ahora lo que venía podría ser aún más aterrador. Unos días después, un grupo de investigadores se reunió en la biblioteca pública. Habían descubierto algo alarmante. Un antiguo diario perteneciente a una de las monjas, la hermana Teresa, una figura clave en el convento.
La hoja amarillenta, desgastada por el tiempo, contenía detalles escalofriantes. Nos enfocamos en las débiles, las que pueden ser olvidadas, había escrito. Están dispuestas a doñar su alma por un poco de atención. No me importa lo que diga, ellas son nuestras herramientas. Los ojos de cada uno se ensombrecieron al leer aquellas líneas. La idea de que las niñas eran vistas como meras herramientas, como piezas de un plan monstruoso, les helaba la sangre. El diario continuaba con descripciones meticulosamente escritas de tratamientos que bajo el disfraz de buscar curas, en realidad eran experimentos crueles para explorar los límites de la mente y el cuerpo humano. El dolor es algo que debemos dominar. La melancolía se admite como un arte de la conversión, escribía. Lo que se siente se puede moldear. La sala se llenó de un silencio inquietante. Alguien rompió la tensión. ¿Qué demonios está pasando? Sus rostros estaban pálidos y podían sentir el latido espeluznante de la historia que se desvelaba. ¿Cuántas otras eran cómplices? La complicidad de las autoridades locales quedó expuesta en esos textos. Los nombres de médicos y parteras que habían participado como cómplices aparecían como sombras en las páginas. Y sorprendentemente, el obispo. Las cartas entre ellos eran un intercambio frío de aprobación y silencio. Un escándalo encubierto en la hipocresía religiosa. Mientras el grupo se enfrentaba a esa verdad, el aire se tornó denso. Habían encontrado un camino a la corrupción que se hacía evidente en cada rincón de la ciudad. Una conspiración tan grande que nadie podría detenerla, pero con cada palabra escrita, cada revelación, el terror era aún más real. Las niñas que una vez habían desaparecido, ahora parecían cobrar vida a través de esas palabras, sus gritos ahogados resonando en sus mentes. Pero lo que descubrían cada vez era más inquietante. Una semana después, una carta anónima llegó a la oficina de un periodista local. No son solo las monjas, decía la carta, que temblaba de tinta. Hay algo peor. El convento funciona como una fachada. Hay una red de tráfico que llega hasta el gobierno. Fue un golpe brutal. El periodista, sintiendo que la verdad se desbordaba, preparó un artículo denunciando al convento y su conexión con el obispado. Mientras redactaba a toda prisa, un golpe en la ventana lo hizo sobresaltarse. Miró hacia afuera. Siluetas se acercaban, figuras envueltas en sombras. El aire estaba impregnado de un sentimiento ominoso. Sentía el nudo en su pecho. No estaba solo. Esa noche, la oscuridad los había envuelto a todos. La luz de la verdad se desvanecía rápidamente, y al salir a la calle para buscar ayuda, se dio cuenta de que ya no era un simple periodista. Era parte de un rompecabezas más grande, donde Ruth, su mentora, una de las monjas que había hablado en el pasado, había desaparecido sin dejar rastro poco después de visitarlo. Algo le decía que la respuesta, el vínculo que todavía no habían visto, estaba mucho más cerca de lo que creían. Corrió hacia el convento, con la idea de que no podía callar más, pero la noche oscura lo engulló, y el sonido de sus pasos resonaba en las profundidades de la foresta. ¿Qué nos has hecho, Madre Superiora? Sus labios pronunciaron esa pregunta cuando la realidad se hizo insoportable. La sombra de la verdad se cernía sobre ellos, y algo meciéndose en el aire les decía que el horror apenas comenzaba a desplegarse. Así que mientras giraba para entrar al convento, un grito rompió la calma. El eco se reflejó en las paredes de piedra. Las respuestas que buscaban podían resultar devastadoras. ¿Quién se atrevería a enfrentar lo peor?
Un legado de terror se estaba desnudando. Al girar hacia el convento, una mezcla de determinación y terror se apoderó de él. El eco de los pasos resonaba en su mente. Mientras se preguntaba qué más ocultaban esos muros desgastados, abrió la puerta con un golpe tembloroso y fue recibido por la oscuridad, como un susurro que le invitaba a entrar. Había recorrido estos pasillos en su infancia, pero ahora la atmósfera era pesada, asfixiante. Sentía el pulso acelerado, como si cada latido fuera un grito en plena calma. Se adentró en el sótano, donde el aire se sentía frío y denso. Las sombras eran casi palpables, encarnando cada miedo reprimido. De repente, un ruido rompió el silencio. Un crujido sutil, proveniente de una habitación al final del pasillo. Fue un instante, pero parecía eterno. Se acercó sigilosamente, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La jamba de la puerta se encontraba entreabierta, y con un leve empujón se asomó. Lo que vio lo paralizó. Un grupo de monjas se encontraba en círculo, sus rostros pálidos iluminados por la tenue luz de una vela. Sobre una mesa baja, varios objetos estaban dispuestos: frascos de cristal, agujas y extrañas hierbas. En el centro, un diario abierto revelaba rasgos inquietantes. El miedo lo invadió cuando reconoció la caligrafía de la hermana Teresa. En vez de palabras amables y espirituales, las páginas estaban llenas de anotaciones grotescas sobre tratamientos y análisis de pacientes. La fe debe ser manipulada, decía un fragmento. Solo a través del sufrimiento se puede llegar a la pureza. Su mente se llenó de imágenes horribles, pero lo que siguió fue aún peor. Al fondo de la sala, una puerta se abrió lentamente. Una figura encapuchada emergió, y la luz del pasillo iluminó parcialmente su rostro. Era la Madre Superiora. Su mirada fría y calculadora se posó en el grupo, y con un gesto firme los instó a seguir con el procedimiento. Un escalofrío recorrió la espalda del periodista. La sensación de que todo estaba interconectado le pesaba en el alma. El corazón le latía con fuerza al plantear que todo lo que había descubierto podría ser un engranaje en un reloj macabro. Y justo cuando se dio la vuelta, listo para escapar, su pie tropezó con un objeto en el suelo, un libro de registro. Temblando de emoción, lo recogió. Esta vez no eran notas de experimentos. Era una lista de nombres, aquellos de las niñas desaparecidas. Algunas eran de la comunidad, pero otras de otras localidades. La conexión se hizo evidente. No solo eran víctimas, estaban enredadas en una red más amplia. Sus ojos se abrieron de par en par. Antes de que pudiera apoderarse de esa información devastadora, escuchó un grito desgarrador que quebró el aire. Era una mujer. El periodista se giró abruptamente para ver a una de las novicias, Clara, que había estado presente en el sótano. «No puedes quedarte. Ellas vienen por ti», chilló, su rostro lleno de desesperación. Las luces comenzaron a parpadear, como si el edificio mismo intentara avisarles de un peligro inminente. Un temor primitivo lo invadió. Todo lo que había descubierto, todos los secretos, estaban a punto de ser desvelados. La noche ya no era solo oscuridad. Ahora se sentía como una tormenta lista para estallar. Las paredes temblaban mientras las monjas empezaban a murmurar algo, un canto en un idioma antiguo. La atmósfera se tornó eléctrica. El periodista sintió que el aire se cargaba. ¿Qué estarían invocando? Miró a su alrededor.
La desesperación en el rostro de Clara contrastaba con la determinación implacable de la Madre Superiora, y en un giro inesperado, un sonido ensordecedor estalló, como si el mismo convento hubiese gritado. Las luces se apagaron por completo, cediendo a la oscuridad total. Cuando la luz volvió, se dio cuenta de que ya no estaba solo. Las novicias que antes estaban allí, ahora habían desaparecido, y una sombra se acercaba lentamente hacia él. Una figura familiar y aterradora. Su corazón se hundió en su pecho. Todo lo que hemos hecho fue necesario. La voz de la Madre Superiora resonó en su mente. Como un eco escalofriante, ahora tú serás parte de la verdad. Todo terminó de caer en la oscuridad, pero en su interior, una chispa encendida lo instaba a creer que había una salida. ¿Podría escapar de la red que se había tejido en torno a él? Estaba claro que había mucho más en juego. La revelación giraba en su mente como un tornado. ¿Qué otros secretos estaban esperando en las sombras? La historia apenas comenzaba, y él se encontraba en el centro de una tormenta que podría arrastrarlo a la fatalidad. El aire se sentía pesado. El rostro de Clara estaba pálido. Sus ojos brillaban con el miedo de lo que sabía. No puedes quedarte. Ellas vienen por ti. La desesperación en su voz resonaba en los rincones oscuros del sótano. El periodista sintió el frío recorrer su piel y el corazón le latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Sin embargo, en lugar de huir, sintió que debía quedarse. Todo lo que había descubierto lo había llevado hasta este momento. De pronto la oscuridad se hizo más densa. Las monjas seguían en su círculo, pero el tono de sus voces cambió. Murmuraban, sus manos alzadas como si invocaran algo más allá de este mundo. En ese instante, el periodista entendió que no eran solo actos crueles lo que estaban llevando a cabo. Eran rituales. Sintió un escalofrío recorriendo su columna vertebral. ¿De qué tradición oscura eran parte? Afuera, el viento empezaba a soplar con fuerza. El sonido de las ramas golpeando las ventanas resonaba como si la naturaleza misma estuviera protestando. Todo lo que estaba pasando parecía un mal sueño, pero la realidad estaba aún más enredada. En un impulso, el periodista se giró para ayudar a Clara, pero ella ya estaba corriendo hacia la oscuridad. Las luces titilaban como si fueran a apagarse en cualquier momento. Mientras trataba de seguirla, vio el diario en la mesa junto a un frasco con un contenido oscuro que burbujeaba levemente. Se acercó para examinarlo. Al abrir las páginas, una hoja se cayó al suelo. Era una carta firmada por la Madre Superiora. Mientras la leía, su corazón se detuvo. Las almas son herramientas que debemos moldear para nuestra gloria, decía, y aquellas que no sirvan deberán ser desechadas. ¿Desechadas? Su estómago se revolvió al imaginar el horror tras esas palabras. La atmósfera se volvió eléctrica y de repente un grito desgarrador llenó el aire. El sonido de varias voces superponiéndose. Clara había sido atrapada. En ese instante, la sala se iluminó brevemente, revelando las miradas frías de las monjas, quienes parecían estar en trance. El periodista se dio cuenta de que no solo había monjas, también había personas del pueblo, figuras conocidas. El médico del pueblo, la partera, incluso miembros de las autoridades locales estaban allí, sus rostros oprimidos, como si fueran parte de un ritual que apenas comprendían. Pensó en todos los desaparecidos y en el horror de la complicidad.
Este convento, bajo la apariencia de compasión, era el centro de una red que se extendía más allá de lo que jamás hubiera imaginado. Reunió fuerzas para actuar. Si las niñas eran tratadas como herramientas, él también podría ser una. Estaba decidido a escapar, pero las puertas estaban cerradas y la oscuridad parecía moverse a su alrededor. En un instante, vio cómo una de las monjas se acercaba a Clara, un brillo en su mano que reflejaba la luz tenue de las velas. No era un objeto cualquiera, era un cuchillo. La desesperación llenó su pecho. ¡No! ¡Clara!, gritó, pero el eco de su voz se convirtió en un susurro perdido entre los murmullos rituales. Y de repente, la luz se apagó de nuevo. Un silencio ominoso llenó el espacio, haciendo que su corazón se detuviera. La oscuridad abrazó cada rincón, y cuando la luz volvió brevemente, Clara ya no estaba. Solo quedó un espacio vacío, un eco de su grito resonando en las paredes de piedra. Había desaparecido. El periodista se dio cuenta de que no solo había un horror inminente. Se dio vuelta y vio la carta en el suelo. En la penumbra, una frase resaltó: «Lo que hemos hecho aquí, lo hemos hecho por el bien de la humanidad». Con esas palabras, una revelación aún más inquietante se instaló en su mente. Este era solo el comienzo. Lo que estaba sucediendo aquí, no era solo un escándalo. Era una conspiración de proporciones inimaginables. ¿Qué más han hecho?, se preguntó, mientras el aire se tornaba aún más denso. Algo rompió el silencio, un sonido que provenía del exterior, gritos desatándose en el pueblo. Una multitud se había reunido, pero no era la ayuda que él había esperado. Eran voces llenas de furia. La noticia del horror estaba ganando terreno. Era probablemente un intento de rescate, pero también podría ser el caos total. Estaba listo para salir a la luz y revelar todo lo que había descubierto. ¿Cuánto costaría esa verdad? Mientras contemplaba el espacio vacío que había dejado Clara y el oscuro futuro que se avecinaba, se dio cuenta de que ya no había marcha atrás. La línea entre verdad y horror se disolvía, y él estaba en el centro de un ciclo que apenas comenzaba a desenrollarse. La tensión se sentía como un imán en el aire, una presión dolorosa que mantenía el corazón del periodista en un nudo. Clara había desaparecido ante sus ojos, y ese eco desgarrador, «Ellas vienen por ti», resonaba en su mente mientras la quietud opresiva del sótano lo envolvía. Tenía que salir, aunque cada fibra de su ser quería quedarse y desentrañar la atrocity que se escondía tras esas paredes. Entonces lo vio, un destello en el suelo, un viejo libro deslizado bajo la mesa donde las monjas aún estaban reunidas. Sin pensarlo, se lanzó hacia él y lo abrió. Las páginas estaban amarillentas, llenas de anotaciones de la hermana Teresa. Su corazón se frenó al leer los títulos de cada capítulo: la manipulación de la histeria, la melancolía como virtud. Palabras que sonaban inofensivas, pero cada línea lo atrapaba más en el horror. Las descripciones eran escalofriantes. La melancolía es el momento propicio para la conversión. Se la fomenta a través de la privación. Un alma débil es un alma salvable. El dolor en su pecho se intensificó. Era claro que la compasión del convento era una fachada. Las monjas no solo trataban a las niñas como herramientas de salvación, las moldeaban como el barro, sin importar el precio. Estaba tan absorto en el documento que no escuchó el murmullo que regresaba, un coro de voces que se alzaban en una melodía inquietante, más intensa, casi hipnótica. Miró hacia arriba.
Las monjas con los ojos cerrados parecían estar en trance, sosteniendo sus manos en el aire. Era evidente que algo oscuro se estaba invocando. Sin pensar, se dio la vuelta, tratando de encontrar una salida. Pero el sonido de una puerta golpeándose lo hizo detenerse. Un grupo de hombres había entrado al convento. Eran figuras conocidas: el médico del pueblo, la partera, hasta el alcalde. Su expresión era mezcla de determinación y miedo. ¿Qué hacían aquí? La verdad empezó a encajar como un rompecabezas roto, cada pieza atándonos a algo mucho más grande. Un murmullo recorrió la sala mientras se acercaban. «Estamos aquí para detener esto», dijo el médico, su voz firme pero llena de temor. «He escuchado rumores. He tratado las consecuencias de sus experimentos. Es hora de que la comunidad sepa la verdad». El ambiente se tornó espeso. Las monjas abrieron los ojos y por un momento el tiempo se detuvo. La tensión era palpable. Las mujeres en círculo comenzaron a chocar sus manos en un acto ritual. Fue entonces cuando la puerta detrás del periodista se cerró de golpe. El caos estalló. Gritos de alarma resonaron. Alguien había llegado justo a tiempo. «¿Qué han hecho?», exigió el alcalde. Las monjas se mantuvieron en una línea, sus rostros imperturbables. El ambiente estaba cargado de una energía casi palpable. El periodista sintió que su impulso estaba a punto de desbordarse. ¿Tendrían que enfrentar juntos ese horror? Un grito desgarrador rompió el silencio, y Clara apareció, envuelta en un manto de oscuridad. Su rostro estaba marcado por el terror. «No, no, no», musitó. «No deben estar aquí. Ustedes no entienden lo que hemos encontrado». La mirada de Clara cambió. El convento tiene una red más extensa. No somos solo las monjas. Hay otros más allá de nosotros. Sus palabras cayeron como un peso sobre los presentes. Silencio. La revelación sacudió cada rincón. «¿Qué quieres decir?», preguntó el médico, su voz apenas un susurro. «Alguien más está detrás de esto. Hay un trato oscuro, un intercambio de almas y vidas». Temblaba, sus ojos reflejando un miedo que lo abrumaba. El obispo está involucrado. Pero no es solo eso. Hay un culto más antiguo que opera en las sombras. El aire se volvió helado. La comunidad ya no sería solo un espectador. En ese momento, el periodista sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Algo más estaba en juego. Un pasado que amenazaba con devorar todo en su camino. Esa revelación cambiaba la narrativa. Había una conspiración mucho más grande de lo que había imaginado. La atmósfera se centró en una sola palabra: culto. Lo que antes se consideraba un horror oculto, ahora estaba conectado a algo ancestral, algo que se arrastraba en las sombras del convento. Las miradas se cruzaron, llenas de preguntas y temores compartidos. ¿Qué harían con esta nueva verdad? Mientras el grupo intentaba asimilar esa nueva realidad, las monjas comenzaron a murmurar de nuevo, la melodía alarmante volviendo a llenar el espacio. La oscuridad en la sala creció y el pavor recorrió su espina dorsal. ¿Qué significaba esto para ellos? ¿Cómo escaparían de una tela de araña tejida por décadas o incluso siglos de maldad? Era un giro inesperado en la historia, y las puertas de la pesadilla apenas comenzaban a abrirse. La oscuridad era profunda, y la tensión en el sótano crecía como una tormenta. El periodista se encontraba al borde, sintiendo que el peso de toda la verdad estaba a punto de desbordarse. Clara, pálida y asustada, había traído consigo una revelación.
sobre algo aún más aterrador que lo que ya sabían. No solo son las monjas, había repetido, su voz temblorosa aún resonando en su mente. El convento forma parte de algo más grande, un culto. Los murmullos de las monjas se intensificaron y el ambiente se volvió febril. Aquella melodía inquietante parecía tener vida propia, invadiendo cada rincón, apoderándose de las sombras. Era un canto que recordaba rituales olvidados, siempre presente en la historia del convento. ¿Qué han hecho?, preguntó el médico, su rostro transformado en preocupación y rabia. Los otros hombres en la sala se acercaron, abiertos a escuchar a Clara, desesperados por entender la magnitud de la locura que enfrentaban. Las desaparecidas. Ellas son solo una parte, continuó Clara. Un registro, un diario del que nadie habla. Eso que tenemos no es solo la evidencia de experimentos, es un mapa. Cada niña desaparecida ha sido un sacrificio, un intento de darle vida a algo mayor, a un ser antiguo. Waspa Kenai, un viejo baúl. En su voz había terror y determinación. El periodista sintió un nudo en el estómago. ¡Qué horror se escondía detrás de la fachada del convento! Finalmente decidieron actuar. Buscaron en el sótano, entre los objetos olvidados, hasta que dieron con un viejo baúl. Al abrirlo, una brisa gélida los envolvió. Dentro hallaron un diario desgastado, el de la hermana Teresa. Al pasarse las páginas, cada línea era un golpe en la cara de la realidad. Las almas son herramientas. Lo que hemos hecho aquí es para el bien de la humanidad. El médico palideció al leerlo en voz alta, mientras el resto escuchaba con el corazón en la mano. Quiero que sepas, oh fiel hermana, que tu sacrificio no ha sido en vano. La última frase era heladora. Obviamente, aquellos eran ensayos de algún tipo de invocación. En sus páginas, descripciones detalladas de rituales ocultos junto con los nombres de niñas desaparecidas. Sos. Ojos recorrieron los nombres. La sala se sumió en un silencio aterrador. Todo comenzó a cobrar sentido. Esto debe ser denunciado, dijo el alcalde, su voz firme. No podemos permitir que esto continúe. Pero la complicidad estaba más allá de su comprensión. ¿Quiénes eran los aliados de estas monjas? ¿Acaso estaban en la cúspide de una jerarquía oscura? Y en el aire había una sensación de peligro inminente. De fuera llegaron gritos desesperados. La gente se había reunido, llevando la verdad hasta las calles. Pero algo en el ambiente advertía que la tormenta aún no había pasado. La comunidad estaba sobre un precipicio, lista para caer en la revelación en la que habían estado durmiendo. Ellas buscan a cualquiera que se atreva a hablar, imploró Clara, su voz llena de desesperación. No están solas. Quiero que todos se vayan, que se alejen de aquí. Pero era demasiado tarde. A las puertas del convento, una silueta oscura apareció en la entrada. La figura, encapuchada de la Madre Superiora, parecía imperturbable, como si estuviera lista para reclamar su dominio. ¿Qué hacen aquí?, su voz resonó, un eco frío que cortó el aire. Ustedes tienen que entender que están en nuestra casa. Esta verdad no se quedará enterrada. El periodista encontró su voz, sintiendo que el fervor crecía en él, como si las palabras fueran el combustible que encendería la resistencia. Los tiempos han cambiado. Ya no tememos más a sus sombras. Una oleada de valentía los envolvió mientras el grupo solidario se levantaba. En ese momento, Clara se dio cuenta de que no estaban solos.
Las miradas de la comunidad fuera estaban llenas de determinación. Había una fuerza en números, un poder colectivo. La Madre Superiora retrocedió, el horror reflejado en sus ojos al darse cuenta de que la luz había empezado a filtrarse por las grietas de la oscuridad que había creado. Puede que hubiera actuado como una sombra poderosa, pero el miedo ya no los retenía. La resolución se sentía como un presagio de cambio. El culto tenía que ser desterrado, la verdad debía ser revelada. Pero de repente, una explosión de luz estalló en el cielo. El eco del horror había comenzado, corriendo como fuego por el pueblo. El grito resonante de la comunidad retumbó, mientras la tensión alcanzaba su clímax. Las sombras ya no serían el refugio de secretos. La verdad quedaría expuesta. Y en medio de aquella confusión, la pregunta persiste. ¿Sería suficiente? ¿Se atreverían a desafiar lo que se había tejido en silencio por tanto tiempo? La comunidad había despertado, pero ¿sería solo el comienzo de una lucha mucho más intensa por su historia? La hora de actuar es ahora. No podemos cerrar los ojos. La verdad necesita ser escuchada. Exige que la luz ilumine cada rincón. No te quedes en silencio. La historia sigue, y su eco podría resonar en cada uno de nosotros. Levantémonos y no permitamos que se repita.